Buenas tardes, bienvenidos a Noticias en Casa. El día de hoy hablaremos del país que votará el 29 de mayo. En términos generales, la sociedad colombiana se caracteriza por una cultura política que va del centro hacia posturas más conservadoras que anteponen la autoridad y el orden sobre los derechos y las libertades individuales, al tiempo que propenden por un estado de bienestar que estén por encima del libre mercado y puedan intervenir en la economía. La sociedad colombiana no está enfrentada en torno a dos modelos distintos de país o polarizada a partir de dicotomías como por ejemplo izquierda y derecha, uribismo y antiuribismo o liberales y conservadores. En realidad los colombianos tienden hacia puntos comunes, pero además la gran mayoría tiene posturas modernas en temas económicos y sociales, aunque con una preferencia hacia el orden y la autoridad sobre las libertades individuales y una tendencia ligera por la intervención. Son a grandes rasgos de los principales hallazgos que arrojó un estudio realizado por la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia, FESCOL, a partir de una encuesta de la firma Cifras y Conceptos en el que a partir de las opiniones ciudadanas sobre 30 temas económicos y sociales se buscó establecer sus posturas generales para ubicarlas así dentro de un mapa de tendencias políticas. Con este mapa se identificaron clústeres o grupos de cercanía y se compararon con otros grupos de electores y con los actuales candidatos presidenciales, a quienes también se les plantearon las mismas preguntas. Los interrogantes propuestos a más de 1.800 personas en 13 ciudades del país fueron referentes a temas como el papel del Estado en la economía, impuestos, programas sociales, aborto, cadena perpetua, medio ambiente, extracción de petróleo o el sistema de salud, entre muchos otros. De esta manera, a cada elector se le asignó un puntaje a un gráfico definido con las categorías mayor del Estado en la economía y libre mercado y poca regulación, orden y autoridad y libertades individuales. De esta manera se construyeron los grupos de cercanía electorales. Bueno, vamos a hablar de Gustavo Petro. El candidato del pacto histórico tendría una coincidencia relativamente alta en temas económicos con el núcleo fuerte de su electorado. En tanto, se inclinaría por considerar que el Estado debe regular la economía, distribuir la riqueza y presentar servicios claves para el bienestar de las personas, sin dejar de respetar cierto nivel de autonomía de las empresas. Sin embargo, hay grupos de ciudadanos que se distribuyen por otras tendencias políticas. Por ejemplo, un grupo amplio prefiere fuertemente la autoridad y intervención estatal en la economía. Otro más pequeño que el anterior, pero también amplio, se inclina por la autoridad en lo de social, pero con un mercado más libre y menos regulación. Un tercer grupo, menos numeroso, opta por la intervención del Estado en la economía y la protección de las libertades individuales, y más pequeños tienden hacia la protección de las libertades individuales y también la libertad de los mercados con poca intervención del Estado. Federico Gutiérrez. El candidato del equipo por Colombia es el que más se acerca al clúster principal de sus votantes. Es interesante que quienes prefieren a Gutiérrez tienen dos clústeres significativos. El primero está en el centro económico, ligeramente a la izquierda, alejado de él, pero se mueve hacia el orden y la autoridad en lo social, donde coinciden. El segundo o está completamente en el centro económico, pero se mueve con fuerza hacia la autoridad y Hernández. En temas sociales, Hernández se ubica muy cerca de Fajardo, en tanto asigna un valor similar a las libertades individuales y derechos civiles y políticos. Aquí, como en el caso del exgobernador de Antioquia, el núcleo fuerte de votantes se aleja de él, aunque no tanto como es el caso de Fajardo, ya que estos valoran la autoridad y el orden por encima de la libertad de los derechos individuales, mucho más que el candidato. Sergio Fajardo en el crucero electoral de Fajardo guarda ciertas similitudes con el de Petro, en tanto que les asigna un valor importante a la orden y a la autoridad en la sociedad, al tiempo que considera que hay ciertos derechos y libertades fundamentales que tienen que ser respetados. En este sentido, existe una distancia considerable entre sus posturas y las de su crucer en temas sociales. Frente a ello, el candidato asigna un valor mucho más alto que sus votantes a la libertad individual y los derechos civiles y políticos. Iris Betancourt. La candidata de Verde Oxígeno le asigna un valor relativamente alto a las libertades y los derechos individuales, por encima de las necesidades de orden y autoridad en la sociedad. En este sentido, Betancourt coincide muy de cerca con Rodolfo Hernández y con Sergio Fajardo en los temas sociales, pero paradójicamente en este aspecto es quien está más alejada del grueso de sus votantes. A este respecto, el núcleo fuerte del clúster electoral de Betancourt sería el grupo de votantes que más valora la autoridad del Estado y su papel para poner en orden en los temas políticos y sociales por encima de los derechos y las libertades individuales.
Enrique Gómez. Para el caso del candidato de Salvación Nacional, aunque el número de observaciones es menor que el de otros, se puede determinar que tendría una posición muy cercana a la de su electorado en temas sociales, a saber, una postura intendente a valorar el orden y la autoridad. Frente a ello, es de resaltar que su cruce electoral se inclina a tener posturas incluso más drásticas en relación con la importancia de la autoridad y el orden por encima de las libertades individuales, como por ejemplo el aborto o el consumo de drogas. Luis Pérez. A pesar de las pocas observaciones en la encuesta, a quienes seleccionaron a Luis Pérez se encontraron en el cuadrante de abajo a la derecha, lo que indica que prefiere una economía menos regulada, pero un Estado con mayor orden y autoridad. El candidato está muy alejado de ese grupo de votantes, dado que en temas económicos está exactamente en el centro y en temas sociales prefiere la defensa de los derechos individuales sobre las autoridades y el orden. Yo creo que a lo largo de la historia reivindicará Juan Manuel Santos y que una mayoría de colombianos terminarán aceptando que fue afortunado y valiente iniciar aquellas negociaciones para poner fin a una guerra que venía desangrando al país, mediatizando su progreso. Un anacronismo en una época como la nuestra, en la que por lo menos una cosa ha quedado clara, no es pegando tiros, asesinando, secuestrando y traficando con drogas como se acaba con la pobreza. Las desigualdades y las injusticias en una sociedad no hay un solo ejemplo que apruebe lo contrario, y si en cambio muchos de los opuestos, si hubieran triunfado las FARC, hubieran hecho de Colombia una segunda Cuba o una segunda Venezuela, es decir, una dictadura brutal y paupérrima.